que la iglesia había estado trabajando precisamente para expresar su propia gloria, las grandes obras, las basílicas, las ceremonias, todo eso la teología estaba dirigida hacia sustentar esta manera de expresarse de la iglesia. Por ejemplo, los monasterios fueron las escuelas de la Edad Media, especialmente en Europa, y precisamente son los monasterios los monjes los que empiezan a establecer las leyes de la salvación. El monasterio de San Benito o San Benedicto, ¿sí? Estableció precisamente la regla que ya les mencioné, el asunto de la obediencia, de la castidad y de la pobreza. Y el ideal monástico urgía a la gente, ¿alguien nos ayuda, por favor?, a luchar heroicamente por la salvación. ¿Qué sucedía? ¿Qué quería decir esto? Que el monje, con todos sus ayunos, oraciones, sus sacrificios, su propia mortificación de la carne, con eso estaba en cierto sentido haciendo que la salvación dependiera de lo que uno hacía, de lo que uno podía realizar. Entonces el monje o la monja que podía demostrar esa heroicidad para mantener su fe era el modelo entonces que se debía seguir. Se buscaba la salvación a través del sacrificio, como la soledad, el ayuno, el ascetismo extremo, ¿sí? Había monjes que ayunaban al estilo bíblico de los 40 días, las 40 noches, y realizaban otras tareas como estas. Así que pues la gente decía, bueno, es que el monje o fulanito sí puede hacerlo, pero yo estoy involucrado en todos los asuntos de la vida, tengo trabajo que realizar, tengo familia que mantener, tengo que hacer todas estas cosas, por lo tanto no puedo hacer lo mismo que pueden hacer quienes están dedicados a la vida religiosa. Pero entonces la gente, el pueblo, veía a esos personajes como el ideal, lo que realmente debería ser cada cristiano. Pero como no lo podían realizar ellos, pues entonces solamente admiraban y tenían a esas personas como el ejemplo. Así que entonces el camino de la salvación, los esfuerzos humanos eran necesarios para contribuir a la salvación, ¿sí? Todo lo que yo pudiera hacer para lograr mi salvación, pues tenía que hacerlo, no había de otra. La participación en la Eucaristía, la creencia de la presencia real de Cristo, son elementos que hacían que la gente estuviera cerca de Dios. Ustedes saben el asunto de la presencia real de Cristo, ¿verdad? En el pan y el vino, que después se elaboró en la doctrina de la transubstanciación. Creo que no necesitamos hablar de eso, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces nos brincamos. Las oraciones a María, por ejemplo, las oraciones iban dirigidas a la Madre de Dios por la influencia que podía tener sobre su Hijo. Me explico. ¿Por qué en vez la gente de dirigirse a Jesucristo directamente, lo hacía a través de María? Pues porque allí en el capítulo 4 de Juan, ¿se acuerdan qué hay? Las bodas de Caná. Y entonces su madre se acercó a hablar con Jesús y le dijo, oye hijo, ya se quedaron sin vino. Jesús le dice, bueno, ¿y qué quieres
que yo haga, ¿no? Prácticamente. ¿Qué tienes conmigo? Pero de allí precisamente se toma el asunto de que María podía tener esa influencia por ser la madre de Cristo Jesús. Hubo una controversia en la iglesia antigua que precisamente trató de definir este asunto. Dos términos que se usaron, la Theotokos y la Christotokos. Estos dos términos en griegos quiere decir que la madre de Dios o la madre de Cristo. ¿Sí? Y esa controversia estuvo muy fuerte dentro de la iglesia allí, hasta que la iglesia definió que María era la Theotokos, es decir, la madre de Dios, y hasta el momento se le conoce así dentro de la iglesia católica, ¿sí? La iglesia católica romana. Pero hubo la otra rama que era la Christotokos, la que decía que solamente María había sido la madre de Cristo Jesús, no de Dios mismo. Así que, pero en ese tiempo entonces lo que correspondía era hacerle las oraciones a María para que influyera sobre su hijo. Ya sabemos lo que ahora ha provocado precisamente esa idea a nivel popular, ¿verdad? A nivel popular pues tenemos ellos dicen que no es adoración, sino que es veneración de la Virgen María, la Madre de Dios. También las oraciones se dirigían a los santos, porque habían representado el ideal de la vida cristiana, con todos sus sacrificios y cosas así por el estilo, y porque estaban con el Señor en el cielo. Déjenme decirles algo más. El asunto de las indulgencias, ¿de dónde se sacaba ese asunto de que se podía recurrir al tesoro de la iglesia? Bueno, se decía, por ejemplo, que los santos, o aquellos que habían muerto en santidad y que se les había canonizado, habían hecho mucho más de lo que exigía el Evangelio. Habían realizado obras que se llaman así de supererogación. Así que con esas obras de supererogación, entonces la iglesia tenía, por decirlo así, un tesoro acumulado, y de allí sacaban entonces esas obras, ¿verdad? Y se las podían aplicar a la gente, al público, a la congregación. Además tenían el tesoro ilimitado de la obra de Cristo Jesús, porque ese definitivamente es ilimitado, ¿no? Así que por eso los santos eran muy solicitados y eran a los que también se les dirigían las oraciones. En otras palabras, no querían molestar a Cristo Jesús con sus oraciones, o no deseaban hacerlo directamente. Por eso solicitaban la intercesión, aunque no le llaman así, la intercesión de algún santo o de la misma Virgen María. La penitencia privada consistía en confesar el pecado, cumplir con la penitencia asignada para seguir adelante en su vida, y porque ésta se podía repetir por los pecados futuros. Entonces, la práctica, ¿verdad?, se convirtió en que yo podía, o bueno, más bien, si había pecado, entonces podía ir, podía confesarme, se me asignaba una penitencia, se me daba la absolución, yo realizaba la penitencia y entonces estaba libre de culpa y en cierto sentido de pecado, ¿sí? Así que pues vemos que esto podía hacerse recurrentemente, aunque yo cometiera el mismo pecado la siguiente semana, ¿sí? De cualquier manera sabría que
al confesarla y a realizar la penitencia, entonces esa culpa era quitada y en cierto sentido mi pecado borrado. Así que vean ustedes hacia dónde se daba esto. Ya mencioné que el camino de salvación se iniciaba con el bautismo, seguía con los otros sacramentos, en particular la Eucaristía, y era disciplinada por la práctica de la penitencia. El sacramento que ahora se le llama de reconciliación. Así que ya no solamente es la penitencia, sino el sacramento de la reconciliación. Pero al lado de esta práctica eclesiástica se desarrolló lo que conocemos ahora como el misticismo. El misticismo surgió y conocemos algunos de los autores, por ejemplo, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, la teología germánica y algunos otros así. Este misticismo decía que se podía tener un encuentro directo con Dios. En otras palabras, si yo podía comunicarme directamente con Dios, entonces ya no necesitaba la intervención de alguien más, ni siquiera de Cristo, porque la unión sería directa entre Dios y la persona, ¿sí? No necesitaría a los obispos, a los arzobispos, etcétera, no, sino que esa comunicación sería directa. No se necesitaba educación, ¿verdad? En ese sentido, porque pues realmente hay que buscar al Cristo que está dentro de nosotros. Eso es una de las partes que decían los místicos, ¿sí? Hay que buscar al Cristo que está dentro de nosotros. Y se supone que conducía a una verdadera devoción y estaba abierta a más cristianos. Entonces por eso surgen esta corriente mística. Ustedes saben, por ejemplo, que Juan Wesley al principio estuvo muy metido con los místicos. Incluso leyó a los místicos y empezó a practicar esa situación hasta que se dio cuenta precisamente de algo, que los místicos ya no necesitaban a Cristo. Y entonces dijo, bueno, allí marcó mi línea con los místicos. En el prefacio a uno de su colección de himnos, precisamente expresa esto. Dice que algunos de los himnos que ellos escribieron, tanto Carlos como Juan, fueron influidos por los místicos, pero que se dieron cuenta de que estaba, en cierto sentido, equivocada esa manera de acercarse a Dios. Y corrigieron ese error, ¿verdad? Incluso dijeron, oiga, hubo protestas porque el himnario precisamente decía, hemos descartado unos himnos que consideramos que son pura prosa parchada con rima, ¿verdad? Y hemos descartado también algunos otros porque se arrastran, en fin, estaba diciendo esto. Y hemos incluido otros himnos nuevos que se han compuesto. Pero el asunto, hermanos, hermanas, en cuanto a esto, es simplemente que podemos estar influidos por la teología que se maneja más popularmente. Voy a poner un ejemplo más contemporáneo. A partir de la última parte de 1800 surgió una corriente que inició John N. Darby, un inglés sacerdote anglicano que durante una enfermedad que tuvo, él dice que recibió revelaciones de parte de Dios y se dio cuenta de que la historia de la salvación estaba dividida en 7 dispensaciones. Estoy mal. Estaba dividida en dispensaciones, ¿sí?
y desarrolló este sistema dispensacionalista, que ahora se conoce como dispensacionalista. Uno de sus más seguidores, más fuertes, fue un señor que se llamaba Cyril Scofield, y hasta se desarrolló una versión de la Biblia con el texto bíblico, pero con las notas que desarrolló Cyril Scofield. Y Cyril Scofield desarrolló precisamente todo ese sistema dispensacionalista. Después, con el tiempo, se fue desarrollando este sistema dispensacionalista, y hay un cuaderno así largo, creo que todavía existe por allí, donde se habla de las 7 dispensaciones de la Iglesia, y se marca una línea roja desde Adán y Eva, y va pasando por las diferentes etapas de la Iglesia hasta llegar al Apocalipsis. Y según este sistema dispensacionalista, pues nosotros estamos en la última dispensación, que es la dispensación del Espíritu Santo. Algunos de nosotros fuimos influidos por esa teología dispensacionalista, hasta que nos dimos cuenta de que no estaba de acuerdo con nuestra teología como metodistas, ¿sí? Pero en aquel entonces, voy a confesarlo, esa fue parte de la clase de teología que su servidor tuvo cuando estuvo en el seminario. Utilizamos los materiales dispensacionalistas, y después, cuando ya crecimos, nos dimos cuenta de lo contradictorio que es este sistema con la teología metodista. Así que podemos estar influidos por ese tipo de teología, o más contemporáneamente por las teologías que ahora se están manejando, pero si nos metemos en la Escritura, si leemos algo de la teología cristiana, entonces podemos también corregir el rumbo, ¿sí? Así que lo hizo Wesley. Los místicos lo influyeron, y después dijo, caray, no es por aquí, y corrigió también el rumbo. Así que no, porque, perdón, en su colección de himnos, ahorita no recuerdo la fecha, pero en su colección de himnos ya habían sido desechados, ¿sí? Entonces, en esa colección de himnos ya no aparecieron esos. Yo no he podido, y no había pensado en eso, consultar los himnarios anteriores a esa edición, pero me parece que por ahí andan esas colecciones, ¿no? Adelante. Una pregunta, ¿el término místico ha cambiado su interpretación el día de hoy? ¿O siente que sigue siendo el mismo? Miren, a veces cuando tengo que salir del seminario y ir a algún otro lugar, paso por Avenida Universidad, donde está, no sé, bueno, allí está una iglesia presbiteriana aquí, y enfrente tiene una iglesia católica, y allí se está anunciando, por ejemplo, que está la mística fulanita de tal, y la mística, como lo entienden ahora, es esa persona que está recibiendo revelaciones, o que está recibiendo ¿cómo se llama? Iluminación sobre lo revelado. ¿Perdón? Iluminación sobre lo revelado. Iluminaciones, sí, iluminaciones o alguna cosa así. Entonces, sí, todavía la iglesia, en ese sentido, ha cambiado un poquito el sentido, ¿verdad? Porque el místico trataba, estoy hablando del siglo XVI, trataba de que a través de su meditación, oración, lectura, etcétera, de la escritura,
Entonces le llevaba a la comunión, es decir, a la unión con Dios. Ahora parece ser que los místicos son los que reciben revelaciones o iluminaciones para transmitirlas al pueblo. En cierto sentido podría decir que son como proféticos, ¿sí? Y sí, en ese sentido ha cambiado, ¿no? Y decíamos que este misticismo, pues no era necesario que fueran monjes o que fueran sacerdotes, sino que eso podía tenerlo el mismo pueblo, podía desarrollar este tipo de espiritualidad, ¿sí? No necesitaban, ya lo mencioné, intermediarios como los sacerdotes o los monjes o alguna autoridad eclesiástica. La siguiente, por favor. Entonces, Lutero se apartó de la doctrina de su tiempo, que se alimentaba precisamente de una fuente que no era la escritura. Ya lo mencioné, era la tradición oral. Ellos hacían más caso a lo que decían los concilios, los sínodos, el mismo Papa, etc. Entonces, para el siglo XVI, pues la tradición ya estaba establecida. Dos teólogos importantes, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, los doctores de la Iglesia, esos doctores de la Iglesia en los que la Iglesia basa su teología, especialmente ya del siglo XIII para acá, en Santo Tomás en particular, ¿sí? Su suma teológica, de acuerdo con él, Santo Tomás hizo todas las preguntas que se podían hacer y las contestó todas, ¿sí? Así que por eso se llama así suma teológica, todo lo de la teología. Pero cuentan algunos de sus biógrafos que cuando recibió una experiencia espiritual profunda, Santo Tomás de Aquino dijo: todo lo que he escrito no se compara con lo que ahora he recibido. Ok, entonces estos dos, lo dicho, los concilios, lo que estaba en la jerarquía, lo consideraban a la misma altura de la escritura. Entonces Biblia y tradición estaban a la misma altura, pero en muchas ocasiones se ponía la tradición por encima de la misma escritura. Entonces se establecían criterios, políticas o incluso doctrina de acuerdo con la tradición y no tanto de acuerdo con la escritura, con la Biblia, ¿sí? Ese es el cambio que se dio a través de los siglos en la Iglesia cristiana para llegar al tiempo de Martín Lutero. El movimiento de reforma entonces hizo que se volviera a reconocer, aceptar y la primacía y centralidad de la escritura para elaborar predicación y hacer teología. Entonces, los reformadores pusieron a la Biblia en el centro y la experiencia, la filosofía, la razón, la tradición o cualquier otra disciplina estaba en la periferia. La siguiente. Estaba en la periferia, ¿sí? No estaba a la misma altura que la Biblia, ni la razón, ni la filosofía o cualquier otra disciplina estaba a la misma altura. La Biblia era prima y central para elaborar la teología o la predicación. Entonces, Lutero llegó a esta experiencia de la justificación a través de la lectura y estudio de la Escritura. No fue al revés. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no tuvo primero su experiencia de justificación y después llegó a la Escritura, sino fue al contrario.
lo encontró en la Escritura y eso fue lo que provocó su experiencia de saberse justificado o perdonado por Dios. Así que la iglesia, el Nuevo Testamento, la Biblia, confirma solamente lo que dice la Escritura. ¿Recuerdan el diagrama sobre cuáles son nuestras fuentes para hacer teología? Sí. Allí está la centralidad precisamente de la Escritura. Si ustedes van a la iglesia, por ejemplo, Metodista Unida, van a encontrar el famoso cuadrilátero. Y el famoso cuadrilátero establece Biblia, tradición, razón, experiencia. Sí, precisamente por eso se llama cuadrilátero. La Biblia está en uno de los extremos, pero en relación con los demás, y sin embargo no expresa, aunque textualmente lo dicen, ese diagrama no expresa la centralidad de la Escritura para hacer teología. Y eso todavía lo mantienen nuestros hermanos de la Iglesia Metodista Unida. Así que en la Iglesia Metodista de México, ese diagrama nos expresa la centralidad y la primacía de la Escritura para hacer teología y para nuestra predicación. El problema que tenemos actualmente, y quiero decirlo, es que muchos grupos están colocando a la experiencia como lo central y están desplazando a la Biblia hacia la periferia. Déjenme darles un ejemplo. Yo creo que ustedes lo han vivido o lo han escuchado, alguna cosa así. Por ejemplo, van ustedes a un culto, ¿verdad? Están en su culto, ustedes son pastores, pastoras, hacen su culto muy, digamos, formal. Tienen su boletín, tienen su orden del culto, etcétera, sus himnos o sus cantos, o como ustedes lo arreglan, ¿sí? Y entra pues, la gente, está en el culto, y cuando termina el culto se salen, alguien dice por allí, aquí no estuvo el Espíritu Santo. Pero van a otro lugar donde hay música, los cantos son más animados, el pastor predica, y se mueve y grita y hace, y etcétera, etcétera, y todo lo demás. Y entonces la gente dice, ay, aquí sí estuvo el Espíritu. Pues lo primero que hay que decir es que eso es una herejía, ¿no? ¿Sí? Porque el Espíritu es el Espíritu del Señor y está con nosotros, en medio de todos nosotros. Lo segundo que hay que decir es que precisamente la gente ha colocado la experiencia en el centro y ha desplazado todos los otros aspectos, como la Biblia, a la periferia. Entonces, si yo siento, si yo experimento, si yo me siento a gusto, si yo esto, si yo aquello, entonces sí. Pero si no, pues entonces no. ¿Verdad? Así que vean ustedes, en ese sentido nos damos cuenta de cómo necesitamos en este tiempo regresar a la claridad. Bueno, vamos a decirlo de otra manera, lo voy a decir de otra manera. Muchos grupos necesitan regresar a la claridad de la Escritura. Y si entre ellos estamos nosotros, pues también, ¿no? Así que eso es importante en ese sentido. Ustedes, hay otros, los racionalistas, ¿verdad? Colocan la razón como el asunto central y entonces desplazan todo lo demás. Y podemos decir que hay otros que prefieren la tradición, ¿verdad? Lo que han dicho los concilios, los sínodos, etcétera, etcétera. Lo que dijo mi pastor allá, que él dice que son así y eso son. Sí, ¿no han escuchado personas que leen, por ejemplo, libros de autores muy populares y luego dicen, no, es que fulanito dijo que así? Bueno, les cuento una herejía contemporánea que acabo de ver en YouTube. Hay un cantante famoso cristiano
que se estaba filmando haciendo una caminata allá por Europa y se filmaba para dar reflexiones sobre esa experiencia, ¿no? Y entonces una de ellas dijo lo siguiente, algo así, no son palabras textuales, pero dijo lo siguiente: bueno, se ha dicho mucho que hay que orar con los salmos, se puede aprender a orar con los salmos, y entonces, pero dice, pero yo he leído los salmos y ahí hay cosas muy terribles, crueles, se habla de venganzas y esto y aquello y cosas muy negativas. Entonces yo les recomiendo que no oren con los salmos, que oren con el Nuevo Testamento. No sé si ustedes lo han visto, pero yo sí. Y entonces, al verlo yo dije, está resucitando la herejía marcionista. Que la herejía marcionista precisamente decía eso. No hay que hacerle caso al Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, vengativo, sangriento, y no tiene ninguna relación con el Dios de amor y perdón que nos muestra Jesucristo. Así que hay que dejar el Antiguo Testamento lejos de nosotros. Y entonces Marción inició su propio canon. El Evangelio de Lucas, despojado de todas las citas del Antiguo Testamento, y las cartas de Pablo, también despojadas de todo vestigio del Antiguo Testamento. Y gracias a Marción, pues la iglesia tuvo que desarrollar su canon. Le debemos mucho a veces a los herejes, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, allá en Hermosillo, Sonora, hay un predicador que está hablando sobre la maternidad del Espíritu Santo, porque dice que si hay una Trinidad, pero pues está el Padre, está el Hijo, y entonces el Espíritu Santo debe haber sido la mamá, ¿no? Sí, así está la familia completa: padre, madre e hijo. Bueno, hay situaciones que se están dando de este tipo, así que regresar a la claridad y la centralidad de la Escritura también es importante para nuestro tiempo hoy. No sé cómo predicamos nosotros o cómo le hacemos, ¿verdad? Pero la fuente principal para nuestra predicación, por lo menos cada domingo, debe ser la Escritura, ¿sí? Y lo que hay que hacer es precisamente eso. Al igual que los judíos en Berea, hay que ir a la Escritura y comprobar con ello todas las cosas. Hasta ahí vamos a terminar con esta presentación, porque lo que sigue ya es bueno, perdón. Sí. Pastor, hay algunas personas que están conectadas. Sí. Y alguien está haciendo una pregunta. ¿Podemos exponerla? Sí, ¿verdad? Sí, por favor. A ver, déjeme ver si la localizo. Dice así: la persona se llama Ramsés Ramírez y su nickname aquí es Pensamiento Teológico. Dice: pastor, ¿cómo considera el movimiento de las iglesias históricas que enfatizan llamarse reformadas y que buscan regresar a los principios de la Reforma, pero al parecer van a otro extremo teológico muy ortodoxo? Esa es la pregunta. Ok. Bueno, tendríamos que ir un poquito de historia. Lutero comenzó con este asunto porque pues le molestó el negocio que se estaba haciendo con las indulgencias, pero de allí empezó todo el movimiento, ¿verdad? Y no solamente los luteranos, sino, por ejemplo, hubo los que se han llamado, o las que se les ha denominado la reforma radical. En otras palabras, ellos decían, Martín Lutero como que sí quiere reformar a la iglesia, pero no quiere hacerlo totalmente. Y estos radicales decían,
nada de imágenes, nada de esto, el bautismo que se hizo de niños no vale porque no supimos lo que habíamos hecho, ahora hay que bautizarse de grandes porque ahora sí ya sabemos lo que significa el bautismo. Y entonces, por ejemplo, allí nacieron los anabautistas, los que se volvían a bautizar. En los grupos anabautistas, por ejemplo, algunos conocidos son los menonitas, si han escuchado de ellos, ¿no? Los menonitas, pero hay otros grupos así, los de la Reforma Radical, entre ellos estuvo este profeta de Sikau, Munzer, sí, gracias. Munzer, que precisamente desechó todo, trataron de fundar la Nueva Jerusalén allí en Alemania, en Munzer precisamente, y pues después de que se vieron sitiados por los otros que no estaban de acuerdo con ellos, surgieron prácticas como por ejemplo la poligamia, ¿verdad? Ahí uno de los líderes dijo, bueno, pues ahora todos nos pertenece a todos, ¿no? Y entre ellos pues las mujeres o los varones, ¿sí? Y fueron completamente eliminados, ¿no? Pero también un poco después surgieron los que se llamaban reformados, que ahora conocemos porque tienen una teología calvinista, ¿sí? Después de Calvino, por allá por el año 1560 y algo, surgieron estos reformados, y estos reformados sostenían precisamente la misma teología en cierto sentido de la predestinación con la que estaba de acuerdo Lutero, pero la llevaron después hasta un extremo, porque no es lo mismo decir Calvino que calvinistas, ¿sí? Calvino tuvo su teología, es cierto, enfatizó el asunto de la predestinación, pero luego los calvinistas, dicen por ahí alguien que se hicieron también escolásticos y trataron de definir todo el detalle de la predestinación, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Y llegaron a la conclusión, por ejemplo, de lo que se ha llamado, aunque ellos no lo expresan así, la doble predestinación. Es decir, unos fueron electos para la salvación, mientras que otros fueron electos para la condenación. Vuelvo a repetir, esto no lo dicen exactamente así, ¿verdad? Y se llegó precisamente, yo creo que por allí va la pregunta, se llegó al extremo de decir eso, que unos habían sido electos para la salvación y otros para la condenación. Se definió este asunto con los 5 puntos del calvinismo después, el famoso, en inglés, las siglas TULIP, es decir, la depravación total, la gracia incondicional, la gracia limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Eso quiere decir entonces que, pues en cierto sentido, si tú ya habías sido electo para la salvación, pues no importaba lo que hicieras o dejaras de hacer, pues Dios ya te había predestinado para eso. Mientras que si no habías sido electo para la salvación, entonces no importaba lo que hicieras o dejaras de hacer, pues ya no la ibas a hacer, ¿sí? Así que sí, pero esto viene ya después, el escolasticismo luterano, el escolasticismo calvinista, podemos hablar de esos detalles, ¿no? Hasta llegar al momento de Jacobo Arminio, donde se separa la doctrina calvinista de la arminiana. Así que sí, hay en este momento, hermanos, está ocurriendo lo que especialmente en Estados Unidos se ha llamado el neocalvinismo. En otras palabras, hay personas que están
entusiasmados con el asunto de proclamar la doctrina calvinista, ¿sí? Y en especial son jóvenes que tienen una preparación, digamos, buena, y además saben el uso de toda esta nueva tecnología y todo lo demás. Así que mi opinión sobre ese asunto es que, pues gracias a Dios, estuvo allí Jacobo Arminio y después Wesley. Porque la iglesia de Inglaterra, hermanos, la iglesia anglicana es calvinista, en su fundamento es calvinista. Si leyéramos los 39 artículos de religión de la iglesia anglicana, nos daríamos cuenta de que me parece que es el artículo 13 o algo así, donde se habla de la predestinación. Entonces la iglesia anglicana en ese sentido es calvinista. Y si viéramos la edición que Juan Wesley hizo de los 39 artículos, nos daríamos cuenta que ese artículo en particular fue completamente eliminado. Y bueno, Wesley editó algunas cosas. En nuestro artículo que habla sobre las Sagradas Escrituras se mencionan cuáles son los libros canónicos de Génesis hasta Malaquías, pero en el artículo anglicano también se mencionan los libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, etcétera, etcétera, y dicen que estos precisamente se pueden leer, pero sobre los cuales no se puede fundamentar ni doctrina ni práctica de la iglesia, ¿sí? Así que la edición que hizo Wesley de los artículos de religión nos hicieron a nosotros, ahora sí, como metodistas mexicanos y herederos del metodismo norteamericano, estadounidense, nos hicieron arminiano-wesleyanos, ¿sí? En ese sentido, porque cuando la iglesia metodista se fundó en Estados Unidos, como la iglesia metodista episcopal, le pidieron a Wesley que les mandara indicaciones, y él mandó la edición de los artículos de religión de la iglesia anglicana. En la iglesia anglicana son 39, en la nuestra son, ¿cuántos? Pero son al fin y al cabo 25, ¿verdad? Entonces vean ustedes, y los artículos fueron editados, se omitieron frases, se omitieron párrafos, etcétera, etcétera. Y allí, en ese sentido, Wesley estaba haciendo una labor teológica desde su perspectiva. No sé, bueno, creo que esa sería parte de la respuesta. Ya después hablo con pensamiento teológico personalmente. Muy bien. No, es que lo conozco. Hemos tenido contacto, ¿no? Así que, sí, ya hablamos de los postulados, pero regresar a la Escritura, hermanos, hermanas, provocó un avivamiento, porque se hizo una relectura de las Escrituras. Y al hacer una relectura de las Escrituras, por supuesto, se tuvo una manera nueva de hacer teología, ¿sí? Los resultados fueron diferentes a como la iglesia había estado acostumbrada durante siglos, porque cuando se pone más atención a la Escritura, pues podemos ver que lo que se había hecho es muy diferente tal vez a lo que Dios quería, ¿no? Eso es importante de ver. Así que esto es, en cierto sentido, lo que arma una revolución dentro de la iglesia del siglo XVI. Precisamente porque Lutero afirma la primacía y la centralidad de las Escrituras. Ya me he metido un poco, hasta allí dejamos
la presentación. Ya me he metido un poco con cómo se relaciona esto o las 5 solas con el metodismo. Entonces yo podría decir que esto comenzó incluso antes de que naciera Juan Wesley. Como ya lo expliqué, pues los artículos de religión surgieron allí a partir de más o menos 1536. Bueno, Enrique VIII lanzó 10 primeros artículos, después se fueron elaborando. El obispo Tomás Cranmer influyó precisamente en Enrique VIII, pero su mayor influencia del obispo Tomás Cranmer ocurrió durante el reinado de Eduardo VI, es decir, el heredero de Enrique VIII, que en aquel entonces tendría como 9 años cuando fue nombrado rey de Inglaterra o de la Gran Bretaña o del reino de la Gran Bretaña. Así que tuvo consejeros y entre ellos el obispo Tomás Cranmer. El obispo Tomás Cranmer había también ido a Europa continental, es decir, allí Alemania, y recibió precisamente toda esa influencia de la teología que se estaba manejando. Así que cuando regresa a Inglaterra, precisamente trata de implementarla en la iglesia anglicana. Porque recuerden que en 1534 el rey Enrique VIII lanzó el edicto de supremacía, es decir, con el cual se separaba completamente de la iglesia católica romana de aquel entonces. El edicto de supremacía se da y se rompen los lazos. Y por eso la iglesia en Inglaterra se llama así, la iglesia anglicana o de los anglos o de los ingleses, ¿sí? Así que para el tiempo de Wesley, la iglesia anglicana ya está establecida. Han pasado casi 2 siglos. La iglesia anglicana ya se ha mantenido durante todo ese tiempo, y Wesley nace con esa estructura de la iglesia, no solo de manera eclesiástica, sino también de manera doctrinal, teológica. Así que la iglesia anglicana, en cierto sentido, fue fruto de la reforma protestante en el continente. Al principio, pues Enrique VIII, por ejemplo, atacó la posición de Lutero y escribió un pequeño tratado atacando precisamente a Lutero, y el Papa León X, que era el que estaba gobernando en ese entonces, le otorgó el título de defensor de la fe. Hasta la fecha, hermanos, hermanas, ese título se le aplica al gobernante de la Gran Bretaña. Bueno, no, porque el gobierno ya no está en las manos de la reina Isabel, ¿verdad? Pero se le aplica a los de la realeza inglesa o quien esté en el trono inglés. Defensor de la fe. Y se le quedó, aunque pues después se separó de la iglesia romana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo? En la reforma inglesa, pues no fue como en el continente. Realmente hubo pequeños cambios en las iglesias. Por ejemplo, se tradujo la Biblia al inglés, eso sí. Ahí está la famosa versión del rey Jaime o Jacobo, como lo quieran traducir, la King James, ¿sí? Y
se ordenó que hubiera una Biblia en cada iglesia, aunque no se leía, aunque los laicos no la podían leer. ¿Qué pasó? Se suspendieron todos los monasterios y se vendieron todas las tierras que le pertenecían a los monasterios. Así que la reforma inglesa en cierto sentido nada más fue una cuestión de maquillaje. ¿Por qué? Porque se siguió conservando, por ejemplo, la veneración a los santos, las imágenes en las iglesias, etcétera, etcétera. También, déjenme ver, el asunto de la transubstanciación fue algo con lo que tuvieron que luchar. Así que Eduardo VI, bajo la influencia de Tomás Cranmer, o bajo ese tiempo, creó lo que ahora se establecen como las normas para la iglesia inglesa. Dos cosas muy importantes. Una, los artículos de religión, y la segunda, el libro de oración común. El libro de oración común establece todas las cosas que son necesarias para realizar el culto dentro de una iglesia anglicana. Están allí oraciones, están allí los prefacios, están allí las lecturas bíblicas, en fin, todo eso. E incluso en el libro de oración común se incluyeron pequeñas homilías sobre pasajes para que, si ustedes, por ejemplo, no sabían predicar o no se atrevían a predicar, entonces lo que se hacía era leer la homilía. Y de esta manera pues, se evitaban herejías o cosas así, ¿sí? Así que el libro de oración común fue muy importante. Por ejemplo, al principio también fueron 42 artículos, se discutió esto hasta que llegaron al asunto de los 39. En realidad, la teología de Juan Wesley fue formada precisamente por los 39 artículos y la manera en que se manejaba la iglesia anglicana de aquel entonces. En otras palabras, Wesley hizo mucho caso a los padres griegos y no tanto a los padres occidentales. Los consideraba, pero tuvieron mucha influencia en él los padres griegos, algo que no conocemos mucho nosotros, ¿verdad? Porque la versión de la iglesia cristiana que conocemos es la del occidente, no la del oriente. Y la influencia que tuvo Wesley de los padres griegos marcó también algunas cosas en su teología. Por ejemplo, alguien por favor lea el artículo 11 de nuestros artículos de religión, ¿sí? Fue influenciado por Aristóteles. ¿Perdón? Fue influenciado por ¿Wesley? No. No en el sentido de utilizar sus categorías o el tipo de filosofía aristotélica, ¿no? La conocía. Wesley conoció todo eso precisamente por su educación en Oxford. Eso era algo que cada estudiante debería conocer, ¿sí? No solamente la filosofía aristotélica, sino también la platónica. Y en ese entonces, por ejemplo, la filosofía platónica había influido especialmente allí en Oxford, ¿sí? Pero que él aplicara
las categorías aristotélicas para producir la teología no es algo que podamos entresacar muy fácilmente, ¿no? ¿Sí? Les voy a decir por qué. Porque al igual que Martín Lutero, y esto es algo que creo no se ha visto mucho sobre Martín Lutero, es que Martín Lutero realizó una teología pastoral. ¿Qué quiero decir con esto? Él mismo dice Lutero, que él no que él recoge y hace su teología de las preguntas que saltan cotidianamente en la vida, que no es de los que se sentaba y empezaba a pensar, ¿no? Sino que las preguntas que se hacían con sus compañeros en las tertulias, en el mercado, en esto, en aquello, es lo que provocaba su teología. Entonces, en ese sentido, Lutero hacía teología de tipo pastoral. No era una teología, decía él, en cierto sentido, academicista, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de Wesley. Esto ya se ha comentado mucho y se ha escrito también un buen tanto, reconociendo que la teología de Wesley, aunque no es sistemática como la de algunos otros, es una teología bien elaborada, pero pastoral. Perdón, ¿tienen el texto del artículo 11? No se puede enseñar sobre las obras voluntarias, también llamadas obras de supererogación, obras adicionales, porque superan a los mandamientos de Dios, sin caer en la arrogancia e impiedad. Pues de acuerdo con esto, los creyentes no solo manifiestan que rinden a Dios todo lo que están obligados a hacer, sino que por amor a Dios hacen más lo que el deber les requiere, aunque Cristo claramente nos dice: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Gracias. Y el artículo que habla sobre la justificación por la sola fe está... No, está antes. Solamente somos tenidos por justos delante de Dios por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la fe, y no por nuestras propias obras, con nuestro merecimiento. Por lo tanto, la doctrina de que somos justificados solamente por la fe es muy saludable y llena de consuelo. Entonces, por ejemplo, la justificación por la fe ya estaba en los artículos de religión, ya estaba allí manifiesta. Pero como nos sucede a muchos, aunque esté allí, aunque sea un postulado doctrinal, aunque es algo a lo que nosotros nos suscribimos, en ocasiones lo pasamos por alto, ¿verdad? Y a Wesley le sucedió esto. Allá estaba incluida allí el asunto de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué pasaba con Wesley? ¿Por qué no se sentía seguro de su salvación? ¿Por qué no se sentía tranquilo? ¿Por qué no estaba en paz? Pues precisamente porque no había tenido una experiencia de justificación. Me voy a atrever a decirles que ese relato del 24 de mayo de 1738 no es una experiencia de conversión como se ha manejado, hermanas, ¿sí? No es una experiencia de conversión, es una experiencia de saberse justificado, es decir, de saberse perdonado, al igual que Martín Lutero. ¿Sí? Porque a veces utilizamos así ese relato para decir que allí se convirtió Wesley. No, no, allí tuvo esa experiencia de saberse perdonado, de saberse justificado. Él mismo lo expresa, si leyéramos el relato completo, él mismo lo expresa, ¿verdad? ¿Qué dice? Sentí arder mi corazón con un fuego extraño y me di cuenta de que ¿qué? De que había sido perdonado, de que mis pecados
habían sido perdonados y que me salvaba a mí. Entonces, esa experiencia, hermano, no es una experiencia de conversión, es una experiencia de saberse perdonado, de saberse justificado por Dios, solo por la fe. ¿Sí? Así que... Diferente de Pablo. Pablo sí tuvo su conversión. Sí, sí. Y sí, porque él no era creyente, ¿va? Ok, entonces, Wesley, ¿saben cuántos años tenía Wesley cuando ocurrió esto? 35 años. Tenía 35 años cuando esto ocurrió. Había nacido, había crecido, había sido, por decirlo así, amamantado con la doctrina de la iglesia anglicana. Y sin embargo, esa experiencia de saberse perdonado no ocurrió sino hasta 35 años después en su vida. Así que los que están más jóvenes todavía tienen chance. ¿Eh? Y los viejos ojalá ya lo hubieran tenido, ya lo hayan tenido. Y si no, también todavía hay chance. Dice el dicho popular, ¿verdad? Mientras haya vida, hay esperanza, ¿no? Bueno, también se negaba la eficacia de las buenas obras para lograr la salvación. Ya lo leímos, ¿verdad? El siguiente artículo. Y se negaba el asunto de que hubiera obras de supererogación. En otras palabras, que nosotros pudiéramos hacer más de lo que se nos pide que hagamos. Y vamos a hacer un ejercicio aquí. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han envidiado nunca en su vida? Hasta a veces usamos expresiones como la siguiente: es envidia pero de la buena. Envidia santa. Una envidia santa, ¿no? Bueno, usamos expresiones, pero a final de cuentas, si nos examináramos bien, tal vez caeríamos en la cuenta de que sí, por lo menos en alguna ocasión he envidiado algo o a alguien. Y si siguiéramos con la lista, nos daríamos cuenta de que tal vez es mucho más que eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, los administradores están utilizando este asunto de la ética profesional y la ética en el trabajo. Y, por ejemplo, preguntan, ¿verdad? ¿A poco un empleado nunca se ha llevado ni siquiera un clip de la empresa? Un lápiz. Entonces, bueno, déjenme contarles una anécdota. En una construcción se estaban dando cuenta de que estaban faltando materiales. Y entonces empezaron a revisar a todos los trabajadores cuando salían. Y había uno que salía siempre con su carretilla. Lo revisaban, ¿no? Se iban. Y así pasaron varios días hasta que se dieron cuenta que se estaba llevando las carretillas. Entonces, ¿podríamos hacer algo más de lo que el Señor nos pide que hagamos? Dice el artículo de religión, de acuerdo con el Evangelio, que no. Que no. Si acaso llegamos a hacer lo que se nos pide. Si acaso. Entonces, allí está parte de la teología protestante en los artículos de religión de la Iglesia Anglicana y en los cuales Wesley fue formado. Otro de los detalles de la teología protestante que vemos en Wesley y a la que a veces no le hacemos mucho caso fue su contacto con los moravos. Los moravos eran luteranos.
pietistas, pero luteranos, ¿sí? Entonces, ustedes conocen los episodios, no necesito relatarlos, ¿verdad? Pero Wesley tuvo encuentros con los moravos, fue enseñado por los moravos. Este asunto de la justificación por la sola fe le fue presentado por Pedro Boller, un moravo, y del cual Wesley aprendió, y después incluso se fue a Moravia a estar allí con los moravos durante un buen tiempo, ¿sí? Aprendió de ellos. Entonces allí está una influencia muy fuerte luterana en la vida de Juan Wesley. Encontramos, por ejemplo, en su diario dice lo siguiente, el 4 de marzo de 1738. Quedé claramente convencido de mi pecado de incredulidad y de mi falta de esa fe por la que somos salvos, con una salvación cristiana completa. 4 de marzo de 1738. Esto ocurrió, o estaba declarándolo Wesley, 2 meses antes de tener su experiencia, ¿sí? Para el 22 de abril, y después de una intensa búsqueda en las Escrituras, Wesley ya no tenía objeciones sobre la naturaleza de la fe. Por ejemplo, que es, usando, dice Wesley, las palabras de nuestra iglesia, la verdadera confianza y seguridad que tiene un hombre en Dios, que a través de los méritos de Cristo sus pecados son perdonados y es reconciliado por la gracia de Dios. Entonces vean ustedes, Wesley está pasando por un momento importante en su vida, pero está yendo a las Escrituras, está estudiando las Escrituras para ver si lo que le dicen estos moravos realmente es lo que es. ¿Recuerdan a los de Berea? Bueno, Wesley estaba en ese sentido imitándolos. El único problema para Wesley es que no podía entender que esa experiencia fuera instantánea. Él consideraba que debería ser un proceso como se lo habían enseñado en cierto sentido y como lo proclamaba la Iglesia Católica Romana. Tú tienes que ir en un proceso de santificación. En otras palabras, tus esfuerzos, tus ayunos, tus peregrinaciones, etcétera, tus oraciones, etcétera, etcétera, todo eso se va acumulando para que tú puedas entonces experimentar la santidad. Y una vez que has experimentado la santidad, entonces puedes ser perdonado. Esa era la lógica, ¿sí? Primero te santificas y luego te justificas. O primero eres santificado y después justificado. Salvación por obras, ¿sí? Perdón por lo que yo podía hacer en mi favor. Ok, entonces Wesley de pronto se da cuenta de que ha vivido así, de que se ha tratado de esforzar para lograr su santificación y por lo tanto el perdón de Dios. De pronto cuando tiene su contacto con los moravos, la idea se cambia y quiere decir que entonces primero necesita ser perdonado, justificado y después puede ser santificado, ¿sí? Así que entonces Wesley se empieza a dar cuenta de esto, pero no ha tenido una experiencia y sin embargo Wesley empieza a predicar la salvación gratuita por medio de la fe en la sangre de Cristo. Es cuando empiezan a cerrársele los púlpitos. Ok, entonces, como ya lo mencioné, Wesley seguía sin poder tener esa experiencia de la justificación por la sola fe. Pedro Boller le presenta testigos, mira, estos lo han experimentado, han pasado por todo ese asunto y la libertad de todos se ha experimentado. Entonces, dice en cierto sentido Wesley, que renunció
a toda dependencia completa o en parte de mis propias obras o justicia, sobre las cuales había realmente afianzado mi esperanza y salvación. Vean ustedes, Wesley empieza a reconocer que había estado haciendo muchas cosas y había dependido de ellas. ¿Y qué es lo que hace? Se empieza a comprometer a utilizar los medios de gracia para obtener la justificación, la fe que salva, una completa confianza en la sangre de Cristo derramada por mí, una confianza en Él como mi Cristo, mi sola justificación, santificación y redención. Vean ustedes, Wesley empieza a darse cuenta de que solamente puede depender de Cristo para ser perdonado, para ser justificado, para estar en paz con Dios. Ya sabemos de la experiencia que tiene el 24 de mayo, pero déjenme decirles, creo que ustedes saben también, nada más es un detalle. 3 días antes, el 21 de mayo, Carlos Wesley pasó por esa experiencia y le dijo a su hermano: ve, yo no puedo ir contigo, pero ve. ¿Sí? Estaba enfermo Carlos, por eso no pudo ir con su hermano, pero ya Carlos había experimentado también, o ya había tenido esa experiencia de saberse justificado. Así que por eso empujó a su hermano para que realizara o hiciera esa visita en la calle de Aldersgate. ¿Qué dice el artículo 6? Bueno, ya lo leímos. El artículo, ¿sí es el 6? Sí, ¿verdad? Sobre las Sagradas Escrituras. Que contiene todas las cosas necesarias para la salvación. El 5. Contiene todas las cosas que son necesarias para la salvación. Lo único, entonces, es esa primacía y centralidad de la Escritura. Allí lo estamos viendo en este artículo 5, ¿sí? De modo que si no hay en ellas algo que se pueda, si con ellas no se puede probar algo o no se lo contiene, entonces no se debe exigir que alguien lo crea como artículo de fe, ni se debe tener como requisito necesario para la salvación. Entonces, esa es algo que ya Wesley empieza a ver. ¿Recuerdan ustedes cómo se declaró Wesley después, o cómo se había declarado incluso antes, con respecto a las Escrituras? ¿Cómo qué? Homo unis libri, ¿verdad? Hombre de un solo libro. Sin embargo, esto no quiere decir que solamente leía la Biblia. ¿Sí? Ya lo saben ustedes, ¿verdad? No necesito repetir. Leyó mucho y leyó incluso cosas que para su tiempo se consideraban como profanas, pero las leía y advertía a su congregación sobre ese asunto. Otra vez, Wesley en cierto sentido hace lo mismo que Lutero, hace teología para la congregación, para los seguidores, teología de tipo pastoral. Lutero decía lo siguiente: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la razón, porque no confío en el Papa ni en los concilios, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras que he citado y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. La Escritura fue fundamento para su doctrina y para su práctica cristiana, y también lo fue para Wesley. ¿Qué pasaba con los sacramentos? Los artículos de religión establecen ¿qué cosa? Que nada más hay 2 sacramentos y que los otros 5 son prácticas de vida, incluso, bueno, ¿quiere alguien leerlo, por favor?
Sí, para que yo no diga cosas que no están allí. ¿De los sacramentos? Sí, por favor. Los sacramentos instituidos por Cristo no solamente son siglos o señales de la profesión de fe de los cristianos, también son señales seguras de la gracia y la buena voluntad de Dios para con nosotros. Por medio de ellos, Dios obra invisiblemente en nosotros y no solo despierta, sino que también fortalece y confirma nuestra fe en Dios. De acuerdo con el Evangelio, son dos los sacramentos instituidos por Cristo, nuestro Señor. Estos son el bautismo y la cena del Señor. Aunque comúnmente otros cinco, la contemplación, la penitencia, el orden sacerdotal, el matrimonio y la extremaunción, son llamados sacramentos. No se les debe considerar como sacramentos del Evangelio, porque parcialmente surgieron de un equivocado seguimiento apostólico y porque parcialmente son todos de vida aprobados en las Escrituras, pero no tienen la misma naturaleza que el bautismo y la cena del Señor, porque carecen de toda señal visible o ceremonia ordenada por Dios. Los sacramentos no fueron instituidos por Cristo para que fueran contemplados ni para ser llevados en procesión, sino para que los usemos debidamente, y solo en quienes los reciben dignamente producen un efecto u obra saludable, pero quienes lo reciben indignamente adquieren condenación para sí mismos, tal como dice Pablo en 1 a los Corintios 11. Gracias. Entonces, esto proviene del movimiento de reforma del siglo XVI. Lo asume la Iglesia Anglicana y Wesley estaba de acuerdo con eso. Un detalle sobre los sacramentos, porque tal vez podemos tener la idea equivocada, ¿verdad? En los sacramentos, hermanos y hermanas, el primero que actúa es Dios. ¿Sí? En los sacramentos no somos nosotros los que hacemos algo, sino es Dios el que hace todo. ¿Sí? En los sacramentos Dios se acerca a nosotros, no es al contrario, no nos acercamos nosotros a Dios, sino en los sacramentos cuando se imparten, cuando se hacen, se realizan, es Dios acercándose a nosotros. En el bautismo, por ejemplo, es Dios recibiéndonos, adoptándonos como sus hijos o como sus hijas, ¿sí? En la comunión es Dios derramando su gracia sobre nosotros a través de los elementos. Wesley y la Iglesia Anglicana no aceptaba la doctrina de la transubstanciación, ¿verdad? No la aceptaba porque eso no era el asunto de la presencia real de Cristo. La Iglesia Católica habla sobre la presencia real de Cristo y la coloca en los elementos de la comunión. Ya lo saben, ¿verdad? El pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Por eso es necesario que ni siquiera la más mínima partícula de la hostia se desperdicie o se caiga. Si ustedes han visto la práctica católica, cuando se está impartiendo la comunión, hay un ayudante allí que tiene una especie como de platito, y cuando se las está dando el sacerdote, lo pone debajo de ustedes, precisamente para, si en dado caso se cayera algo, no es para la baba. Si en dado caso se cayera algo, una partícula, ¿verdad? Y si por descuido o lo que sea la pisaran, pues ¿qué estaría pasando? Estarían pisando el cuerpo de Cristo, estarían deshonrando el cuerpo de Cristo. Si se cayera la más mínima gota de vino, pasaría lo mismo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que
actualmente todavía la práctica es que solamente los comulgantes reciban la hostia, solamente, ¿no? El sacerdote es el que toma el vino, pero el pueblo no, ¿sí? Porque se desarrolló la teoría, por ejemplo, de que los dos elementos podían contener el uno al otro. Es decir, el vino podía contener también la carne de Cristo, ¿verdad? O el pan, la carne de Cristo podía contener también la sangre de Cristo. Y entonces se le fue negado la participación al pueblo del vino y solamente se les impartía la hostia o el pan. Los protestantes del siglo XVI dijeron no, y ahí está en nuestros artículos, ¿sí? Que el pueblo debería participar de ambos elementos, que no se les debería negar, y eso viene del siglo XVI. Así que nos damos cuenta de que realmente Wesley se crió en un ambiente con una teología protestante, una teología influida por Lutero, por Calvino después, ¿verdad? Influida precisamente por todos esos postulados de la Reforma. Y no vivió sino en ese ambiente. Así que cuando hablamos de la relación entre el protestantismo del siglo XVI y el metodismo que surgió 2 siglos después, pues estamos hablando de esa herencia teológica doctrinal del siglo XVI que la Iglesia Anglicana adoptó y en la cual Wesley vivió. Pero voy a decir algo también. Podemos vivir dentro de un ambiente como fue el de Juan Wesley, devoto, una madre que tenía toda la atención y era también devota, un padre que a veces era descuidado y todo eso, pero al fin y al cabo muy comprometido con la iglesia anglicana. Podemos vivir allí, podemos ir a la escuela como lo hizo Wesley, primero en Charterhouse allí en Londres y después en Christ Church en Oxford. Podemos estudiar la teología, podemos estudiar la historia y todo lo demás que estudió Wesley, y sin embargo, carecer de esa experiencia vital con Cristo Jesús. Lo pongo de esta manera. Cuando inauguraron la escuela de Kingswood, Carlos Wesley escribió un himno, y en ese himno decía lo siguiente: hay que unir el par por tanto tiempo separado, conocimiento y piedad vital. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente que no está reñido el conocimiento con la devoción a Dios y viceversa. ¿Sí? O sea, mientras mejor te prepares, puedes servir mejor. Y sin perder el piso, ¿verdad? Como sucede a veces. Y como sucede con este profesor de filosofía que estaba en su clase, no, creo que estaba en un simposio. Entonces un estudiante se levantó por allí y dijo: maestro, yo quiero, como era doctor en filosofía, le dijo: a ver, ¿usted sabe alemán? El estudiante dijo: pues no. Entonces no puede filosofar. Y después este mismo profesor participó en un foro sobre filosofía
autóctona. Entonces empezó a decir, no, es que... Y alguien le dijo, a ver, profesor, ¿usted habla náhuatl? No, ¿otomí? Entonces no puede participar. A veces, como dice Pablo, ¿verdad? Las muchas letras a veces nos vuelven locos, ¿no? Pero el conocimiento no está reñido con la devoción y tenemos que aprender a unir ambas cosas, como lo dijo Carlos Wadley en ese himno. Así que, hermanos, hermanas, la situación en la que estamos viviendo demanda de nuestra parte que veamos nuestra herencia teológica protestante y vayamos a esa recuperación. Y que la pongamos, por decirlo de alguna manera, al servicio de la congregación, al servicio de quienes nosotros como pastores o pastoras estamos sirviendo. ¿Sí? Y como ya me cortaron el tiempo, pues entonces aquí la dejamos y continuamos en un ratito más. ¿Sí? Okay. Vamos a hacer un receso.